Bienvenidos amigos a su canal COSBox. En esta ocasión te traigo un dispositivo que es funcionalmente increíble. Este famoso Chromecast te va a ayudar a poder ver tus películas de Netflix, tus videos en YouTube, tu música de Spotify, tus videos de Twitch, tus juegos. Es increíble, todo eso lo vas a poder ver en una pantalla grande a través de Bluetooth y de HDMI. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que viene con este producto. Primero cuando compres recibirás esta caja, ¿verdad? En el cual te da algunos tips de lo que puedes hacer. Y vamos a ver. Que trae el dispositivo, el Chromecast, ¿verdad? El Chromecast trae, vamos a ver qué más, el adaptador a la corriente y el cable de conexión que va a la pantalla, ¿verdad? Y al conector. Y también trae las instrucciones para poder conectarlo y configurarlo. Así que eso es lo que viene en tu producto al recibirlo. Entonces con estos elementos vamos ahora a configurarlo. Ok, para configurarlo hay que seguir estos tres sencillos pasos que viene en la caja. Ok, primero importante tener en cuenta que la pantalla a la que lo vas a conectar, el Chromecast, debe de tener entrada HDMI. Ok, entonces el primer paso es conectar en el televisor o en la pantalla el Chromecast. Vamos a ver. Este adaptador a corriente es por si la pantalla al que lo vas a conectar no tiene entrada de USB. Entonces lo conectamos acá y este irá a la corriente y este irá al Chromecast. Ok, así. Entonces este es el que irá a la corriente y este es el que va a la entrada HDMI de la pantalla. Ahora, importante saber, si tu pantalla ya trae un conector USB, podemos eliminar esta parte, este accesorio. En mi caso, así es, por lo que voy a omitir usar el conector a corriente. El segundo paso es encender el televisor, la pantalla, y luego procedemos a configurar el Chromecast. Veamos. Bueno, en las instrucciones nos dice que nos conectemos al sitio de chromecast.com setup. Y aquí nos dice, nos va a dar los pasos para configurar lo que es el dispositivo. Vamos a escoger el idioma español. Y nos da aquí ya la configuración en empezar. Primero, importante asegurarnos que tengamos el dispositivo, la pantalla con entrada HDMI, un teléfono o una tablet, una cuenta de Google y una conexión a internet segura. Le damos siguiente. Luego el paso de conectar el cable de alimentación, lo que hicimos anteriormente, ¿verdad? Luego conectamos el Chromecast a la pantalla y al puerto de HDMI, ¿verdad? Con su respectiva conexión a la corriente. De ahí le damos siguiente. Ahora debería aparecer una pantalla de bienvenida de Chromecast, ¿verdad? Y si no aparece, pues hay que pulsar el botón de entrada de la fuente del mando del televisor
para que esté en la entrada de HDMI y que aparezca la pantalla de bienvenida. Luego hay un número importante que el dispositivo Chromecast lo da, el cual debemos usar más tarde. Luego le damos siguiente y nos dice que descarguemos la aplicación de Google Home en el teléfono o tablet, el cual nosotros ya hicimos, ¿verdad? Y nos dice bienvenido a casa, ¿verdad? Y importante que esté conectado a Bluetooth ambos dispositivos a la misma red de Wi-Fi, y le damos comenzar. Aquí escogemos una cuenta y le damos aceptar. Luego te aparecen acá casa y crear otra casa. Este de estudio es el que yo ya creé con anticipación para este tutorial. Entonces, si lo quieres crear, le das acá, le das siguiente y aquí lo creas. Y elegimos el que hemos creado. En mi caso es estudio. Y le damos a siguiente. Y aquí comienza a buscar, ¿verdad? El dispositivo para ya hacer el enlace. Y luego acá estamos diciendo lo que estamos configurando un Chromecast de Google TV. Luego acá está conectar el dispositivo. Esperamos 45 segundos a un minuto, ¿verdad? Para asegurarnos de que todo está bien. Y luego le damos a siguiente. Luego aquí nos aparece ya una imagen en la pantalla, el cual nos indica que ya está conectado el Chromecast con el dispositivo. Y luego venimos y ya escogemos que queremos usar. Por ejemplo, si queremos usar YouTube, le damos a este icono y aquí escogemos estudio. Entonces ya en la pantalla aparece el logo de YouTube. Está cargando y ya podemos nosotros ver. Bienvenidos amigos nuevamente a su canal Cosbox. Podemos ver ya lo que tengamos en pantalla de YouTube. Y también podemos, amigos, escoger digamos Spotify para escoger nuestra música. Le damos acá al icono que está a la par del play en las pantallitas y ahí escogemos estudio y ya nosotros podemos desde el teléfono ya escuchar perfectamente. Así es, amigo, como configuras el Chromecast en el cual tú vas a poder ver tus series favoritas, tus películas, tus videos, escuchar tu música, tus juegos y muchas otras cosas que puedas tener en tu dispositivo móvil en una pantalla. Así que muchas gracias por ver este video, dale like si te gustó y te invito a suscribirte al canal para que estés pendiente, dale a la campanita del próximo video que estaremos subiendo. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video.